Capítulo 6. Capítulo 6. Tal como se esperaba. Su juicio no estaba equivocado. Aún no había eclosionado, y ya podía controlar una cantidad tan increíblemente pura y enorme de energía de tipo fuego. El límite superior del potencial de este Charmander era, sin duda, extremadamente alto. Aunque Himeko no podía ver las estadísticas individuales de Zico, eso no afectaba en lo más mínimo su evaluación de él. De hecho, Himeko ya había comenzado a especular. ¿Podría Zico ser un Pokémon nacido de que algún Pokémon legendario de tipo fuego se hubiera cruzado con un Charizard? De lo contrario. Porque habría nacido con un control tan abrumador sobre el fuego. En ese momento, en su corazón, el atractivo de Zico ya había superado con creces al de aquel Dratini. Frente a un Charmander que presuntamente poseía un linaje legendario. Un pseudo legendario como Dratini en su etapa juvenil. Había perdido por completo cualquier punto de comparación. Ya había tomado una decisión. Pasara lo que pasara, iba a convertir a Zico en su Pokémon inicial. Himeko apartó a la multitud reunida alrededor de Zico y caminó directamente hacia él. Se puso en cuclillas, quedando a la misma altura que el huevo Pokémon de Zico. Los patrones de nubes de llamas en la superficie del huevo seguían iluminándose y apagándose como brasas que respiraban. Y oleadas de calor abrasador se expandían hacia afuera, reprimiendo por la fuerza la irritación provocada por el calor. Himeko calmó su mente. Colocó suavemente ambas manos sobre el huevo e hizo todo lo posible por transmitir su buena voluntad. Sus ojos, serios y concentrados, se fijaron en el huevo Pokémon que tenía frente a ella. Una vez más activó su ojo de tasación, queriendo intentar, si a una distancia tan corta, con solo una fina cáscara entre ambos, podría obtener la información de Zico. El resultado, por desgracia, fue el mismo que antes. Aparte de la especie y el tipo, todo lo demás seguían siendo signos de interrogación. Pero Himeko no sintió ni la más mínima decepción. Al contrario. La alegría en sus ojos se volvió aún más evidente. Ahora podía estar segura. El Charmander dentro de ese huevo definitivamente llevaba un rastro de linaje legendario. De lo contrario, ¿cómo podría bloquear su tasación? Al mismo tiempo, dentro del huevo Pokémon, Zico también notó a Himeko de pie frente a él. En el momento en que sus miradas se encontraron a través de la fina cáscara del huevo, un tenue brillo translúcido, parecido a un espejo, se reflejó sobre el cuerpo de Zico. La habilidad de espejo mágico se activó, bloqueando los intentos externos de percibirlo o evaluarlo. ¿HM? La expresión de Zico mostró un atisbo de sorpresa. Miró a Himeko frente a él, sumido en sus pensamientos. Interesante. Esa mujer parecía tener algún tipo de habilidad capaz de evaluar la información de un Pokémon. Solo eso ya la hacía mucho más fuerte que aquellos graduados comunes de antes. Y además de eso, era una mujer joven y hermosa, con una figura curvilínea y bien proporcionada. Por desgracia. Aún así, no lograba conmover el corazón de Zico en lo más mínimo. Él no era el tipo de hombre que perdía toda la razón en cuanto veía un rostro bonito. Es más, ya ni siquiera era humano. Ahora era un Pokémon. ¿Qué sentido tenía pensar en ese tipo de cosas? Afuera, Himeko continuó transmitiendo su buena voluntad y su propia aura hacia el Charmander dentro del huevo. Con su experiencia pasada como una entrenadora de nivel campeón de élite, Himeko estaba segura de que, aunque Zico poseyera un linaje legendario, aún así sería capaz de ganarse su reconocimiento y convertirse en su entrenadora. Lo que no había esperado era que hiciera lo que hiciera o por mucho que lo intentara. Incluso después de que hubieran pasado 10 minutos completos, Zico, dentro del huevo, siguiera sin darle la más mínima respuesta. Himeko finalmente comenzó a sentirse ansiosa. De verdad nunca había visto un Pokémon como este. Sujetó el huevo con ambas manos, y luego lo meció suavemente de un lado a otro con un ritmo constante, utilizando todos los trucos que se le ocurrieron para intentar provocar una respuesta. Dentro del huevo Pokémon, Zico, que acaba de cerrar los ojos para echar una pequeña siesta, de repente sintió que todo el huevo comenzaba a sacudirse sin parar. Abrió los ojos con irritación. Vio a Himeko frente a él, e inmediatamente se enfadó un poco. Deja de sacudirme. No interrumpas mi sueño. Usando telepatía, le envió ese mensaje a Himeko,
lleno de irritación. Los movimientos de Himeko se detuvieron de inmediato. Sus pupilas se dilataron hasta formar círculos perfectos. Y su expresión se llenó de incredulidad y conmoción. Esto era el Charmander dentro del huevo hablándome. Una vez que procesó lo que acababa de suceder, Himeko no pudo evitar que se le erizara la piel por todo el cuerpo. ¡Santo cielo! Eso era telepatía. Ese tipo de habilidad no era algo que los Pokémon comunes pudieran poseer. Normalmente, solo los Pokémon legendarios la tenían. Y ni siquiera cualquier Pokémon legendario. Como mínimo, tendría que ser un legendario de segundo nivel. Un legendario de segundo nivel era una existencia que ya había comprendido el poder de las leyes elementales. Un verdadero dios digno de veneración. Su poder era incuestionable. Al pensar hasta ese punto, Himeko casi sintió que no podía respirar. Este Charmander. ¿Será que él? Himeko ya no se atrevía a dejar que su imaginación siguiera desbocándose. En su corazón, su evaluación de ese Charmander volvió a elevarse a otro nivel entero. Compañera, hazte a un lado, ahora es mi turno. Mientras Himeko seguía inmersa en su conmoción, una voz sonó de repente detrás de ella. Himeko ya había pasado tanto tiempo frente al huevo Pokémon, intentándolo una y otra vez, y aún así no había conseguido el reconocimiento del Pokémon que estaba dentro. Para todos los demás, aquello ya era claramente un intento fallido. Al ver que no había sufrido ningún peligro ni ninguna lesión, y sumado al deseo que todos sentían por el increíble talento de Zico, los demás, naturalmente, comenzaron a impacientarse por intentarlo ellos mismos. Himeko se levantó en silencio y se hizo a un lado, observando fríamente a los demás. No le preocupaba en lo más mínimo que otra persona obtuviera el reconocimiento de Zico antes que ella. Algo que ni siquiera ella misma podía lograr. ¿Cómo iba a ser posible que alguien aquí tuviera la capacidad de hacerlo? Justo cuando los demás estaban preparándose para intentar comunicarse con Zico. Al otro lado del centro de crianza Pokémon. De repente estalló un gran alboroto. Himeko siguió el ruido con la mirada. Solo entonces se dio cuenta de que era aquel huevo de Dratini, que ya había sido reclamado por alguien. En ese momento, un hombre alto y delgado, de rostro sombrío y con un flequillo ladeado que le cubría el ojo derecho, sostenía ese huevo de Dratini entre sus brazos, rodeado por una multitud como si las estrellas rodearan a la luna. ¡Guau! El joven maestro Amaño se sacó la lotería. Ese huevo de Dratini parece haber sido dejado aquí por aquel alto mando de tipo dragón que se graduó de nuestra escuela. Sí. Escuché que ha permanecido aquí durante años y nadie ha podido domarlo. Jamás imaginé que realmente acabaría convirtiéndose en el Pokémon del joven maestro Amaño. Bueno, por supuesto. ¿Quién es el joven maestro Amaño? Con su talento como entrenador, darle solo un Dratini prácticamente es menospreciarlo. Así es. El joven maestro Amaño definitivamente se convertirá en un entrenador del nivel del alto mando en el futuro. ¿Nivel del alto mando? Como mínimo llegará al nivel de campeón. Sí. Joven maestro Amaño, tendrá que cuidar más de nosotros en el futuro. Cuando esté volando tan alto, no se olvide de sus hermanitos. Amaño Hoji estaba rodeado por un grupo de personas que no dejaban de colmarlo de halagos. Toda clase de palabras aduladoras se derramaban sobre él, haciéndolo sentir una satisfacción indescriptible. Se sentía ligero de pies a cabeza, y una brillante sonrisa de complacencia apareció en su rostro. No digan más. Respondió Hoji entre risas. Bajó la cabeza para mirar el huevo de Dratini que sostenía entre los brazos, y extendió la mano para acariciarlo suavemente varias veces. Dentro del bolsillo interior sobre su pecho, había una escama dragón que desprendía un calor tenue. Aquella escama dragón le había sido entregada por su padre, Amaño Akio, el jefe de la familia Amaño, una de las grandes familias de la ciudad Wintergreen. Habían venido específicamente por este Dratini que estaba siendo criado en el centro de crianza. Y fue precisamente gracias a esa escama dragón que Hoji había conseguido domar con éxito a ese Dratini. De lo contrario, con su talento innato, ¿cómo habría podido obtener el reconocimiento de Dratini? Ese huevo de Dratini había sido dejado allí por aquel alto mando de tipo dragón que actualmente era el entrenador más comentado de toda la gran alianza Axia, y el que tenía más posibilidades de abrirse paso hasta el nivel de campeón. Su potencial y talento no necesitaban explicación.
Mientras observaba a Hoji siendo el centro de atención, un destello de desagrado cruzó los ojos de Himeko. En sus recuerdos, Hoji no era más que un rico inútil arrogante y autoritario. Su personalidad era retorcida y cruel, y tenía un montón de fetiches repugnantes. Su talento como entrenador también era bastante mediocre, sin nada destacable. Más adelante, incluso se unió a una organización malvada y cometió toda clase de crímenes atroces. Lo que más la repugnaba era que esa absoluta basura era precisamente su acosador obsesivo. Se aferraba a ella sin descanso como un emplasto pegado a la piel. Aunque Hoji hubiera conseguido domar a un Dratini como su Pokémon inicial, en el corazón de Himeko, su opinión sobre él no cambió en lo más mínimo. Solo lo encontraba aún más repulsivo. Hoji sostenía el huevo Pokémon entre sus brazos, rodeado de gente mientras caminaba hacia las puertas principales del centro de crianza, preparándose para marcharse. Cuando vio a Himeko de pie allí, sus ojos se iluminaron de inmediato. Entonces cambió de dirección al instante y caminó directamente hacia ella. Himeko. Aunque todavía había cierta distancia entre ellos, Hoji ya la estaba saludando a gritos. Himeko giró la cabeza hacia otro lado, sin querer prestarle la más mínima atención. Himeko, ¿todavía no has elegido a tu Pokémon inicial? Hoji se plantó justo delante de ella. Entrecerró los ojos y dejó que su mirada lasciva recorriera descaradamente su cuerpo de arriba abajo. De pronto sintió que Himeko hoy parecía un poco distinta a la de antes. Además de esa misma intensa sensación de juventud rebosante, de esa figura capaz de hacer hervir la sangre y de ese rostro angelical con un cuerpo diabólico. Todo su ser parecía irradiar también el aura de una diosa de hielo a la que los extraños no debían acercarse. Eso solo hizo que Hoji se obsesionara aún más. Himeko, ¿todavía no has elegido a tu Pokémon inicial? Hoji lanzó una mirada al huevo Pokémon de Zico que estaba no muy lejos, y luego volvió a mirar a Himeko mientras sonreía. Después de obtener el huevo de Dratini, su confianza había empezado a inflarse sin límite. Ya se consideraba a sí mismo un futuro entrenador del nivel del alto mando. Sus palabras eran descaradamente directas, sin el menor intento de ocultarlas. Desde su punto de vista, que alguien como él se fijara en Himeko en ese momento era una forma de caridad y favor. En una situación así, la otra parte debería aceptarlo agradecida. Himeko, ¿todavía no has elegido a tu Pokémon inicial? Hoji lanzó una mirada al huevo Pokémon de Zico que estaba no muy lejos, y luego volvió a mirar a Himeko mientras sonreía. Después de obtener el huevo de Dratini, su confianza había empezado a inflarse sin límite. Ya se consideraba a sí mismo un futuro entrenador del nivel del alto mando. Sus palabras eran descaradamente directas, sin el menor intento de ocultarlas. Desde su punto de vista, que alguien como él se fijara en Himeko en ese momento era una forma de caridad y favor. En una situación así, la otra parte debería aceptarlo agradecida. Tienes agallas. Tras un breve silencio, dejó esas 3 palabras con una risa fría, y dejó de molestarla. Sosteniendo el huevo de Dratini, se dio la vuelta y salió del centro de crianza. Sin embargo, en su interior, la ira ya ardía completamente fuera de control. Hizo Himeko. Maldita desagradecida. Este joven maestro hará que pagues el precio. Haré que te arrastres y te arrodilles a mis pies, suplicándome. Una sonrisa cruel se dibujó en la comisura de los labios de Hoji, mientras su figura se alejaba cada vez más. Capítulo 8. En cuanto a lo que estaba ocurriendo en el corazón de Hoji, Himeko ni lo sabía ni le importaba. Desde su punto de vista, ella y él eran como 2 líneas paralelas que nunca se cruzarían en esta vida. La mirada de Himeko volvió a Zico. Justo entonces, otras 2 personas intentaron acercarse. En el momento en que pusieron las manos sobre el huevo Pokémon, el calor abrasador les quemó la piel con tanta intensidad que casi se les abrió, obligándolos a retirar las manos de inmediato. No lograron establecer ninguna comunicación significativa, y mucho menos acercarse siquiera a intentar capturar a Zico. El miserable estado de aquellos 2 asustó por completo a los demás aspirantes ansiosos. Durante un rato, el ambiente volvió a hundirse en un pesado silencio. Todos permanecieron inmóviles. Querían dar un paso al frente e intentarlo, pero no se atrevían del todo. Dentro del huevo Pokémon, en ese momento, Zico dejó escapar un gruñido apagado. Al ver que ya nadie se atrevía a acercarse, volvió a acurrucar el cuerpo con satisfacción, cerró los ojos y se preparó para volver a dormir. Fin.
Misión especial activada. Misión especial. Para convertirse en un Pokémon sobresaliente y poderoso, el anfitrión debe encontrar un entrenador con un talento excepcional como compañero, para que puedas cumplir mejor el credo de vivir echado sin hacer nada. La voz mecánica y electrónica resonó de repente en su mente, disipando al instante la somnolencia de Zico. Así que eso significaba que lo estaban obligando a convertirse en el Pokémon de un entrenador. Estaba un poco disgustado. Sin embargo, como estaba etiquetada como una misión especial, Zico supuso que la recompensa por completarla sería, sin duda, generosa. Después de pensarlo un momento, decidió aceptarla. En cualquier caso, estar echado dentro del huevo y estar echado fuera de él no parecía tan diferente. De hecho, el entorno exterior sería mejor que este huevo tan estrecho. Mientras dejara claras algunas reglas con su futuro entrenador y estableciera todo de antemano, seguir disfrutando de una cómoda vida de pez salado, fuera del huevo no sonaba nada mal. Una vez que lo tuvo claro, la mirada de Zico comenzó a recorrer rápidamente a la multitud. Un mar de personas. Las examinó una por una. Al final, su vista se detuvo en Himeko. ¿Eres tú? Después de mirar a todos, ella era la única que le resultaba agradable a la vista. Su talento era excelente y, además, era bonita. Justo cuando Zico tomó su decisión, Himeko pareció percibir algo. Una vez más apartó a la multitud y caminó hacia él. Al mirar el huevo Pokémon colocado sobre el soporte, Himeko sintió un poco de nerviosismo. Aunque en otra época había sido una entrenadora de nivel campeón en la cima, ahora mismo no estaba segura de poder capturar con éxito a Zico. Pero no quería renunciar a un Pokémon tan extraordinario. Así que esta vez estaba dispuesta a apostar todo. Caminó lentamente hasta el huevo Pokémon y se puso en cuclillas. Respiró hondo. ¿Puedes oír mi voz, Charmander? ¿Puedes oírme? Himeko lo llamó en silencio desde el fondo de su corazón, esperando la respuesta de Zico. Sí. Una respuesta breve y sencilla resonó en su mente. Era Zico usando telepatía para hablar con ella. Al oír su respuesta, Himeko no pudo evitar que su corazón latiera con más fuerza. Tengo un secreto que quiero contarte. En realidad, una vez fui una entrenadora de nivel campeón en la cima. Dentro de 20 años, morí en una gran guerra. Luego Celebi utilizó su habilidad de viajar en el tiempo para traerme de vuelta hasta aquí. Todo lo que digo es verdad. No te estoy mintiendo en nada. Te cuento esto, primero, para demostrarte que estoy siendo sincera contigo y, segundo, para decirte que tengo una gran experiencia y poseo mucha información y conocimientos que la mayoría de la gente desconoce. Si te conviertes en mi Pokémon, puedo desarrollar tu potencial al máximo. Esta vez, Himeko realmente lo había apostado todo. Le reveló por completo ese secreto a Zico. Dentro del cascarón, Zico había estado pensando originalmente en qué condiciones debía plantearle. Jamás esperó que ella empezara con algo tan impactante. Lo dejó completamente atónito. Al mirar los ojos claros y brillantes de Himeko, Zico pudo estar seguro de que estaba diciendo la verdad y no le mentía. Si realmente era así. Entonces él tenía el guión de alguien que había transmigrado, pero la otra parte tenía el guión de una poderosa experta renacida. Sin embargo, pensándolo desde otro ángulo, si las cosas realmente eran así, no sería aún más cómoda la vida de holgazanear fuera del huevo. Podrían usar en él toda clase de tesoros raros. Con la ayuda adicional del sistema, subir de nivel y evolucionar sería todavía más rápido. Probablemente no pasaría mucho tiempo antes de que pudiera convertirse en el Wargreymon que deseaba ser. Al pensar en eso, realmente se sintió tentado. Que yo sea tu Pokémon inicial no es imposible, dijo Zico. Pero primero tenemos que establecer 3 reglas. Su voz resonó, pero la expresión de Himeko se quedó de pronto aturdida. ¿Tú, de verdad crees lo que acabo de decir? Himeko no pudo evitar preguntar. Sinceramente, si ella y Zico hubieran intercambiado papeles, jamás habría creído su propia historia. Simplemente sonaba demasiado absurda. Te creo, respondió Zico con un asentimiento. Su respuesta hizo que una tenue calidez surgiera en el corazón de Himeko. Por parte de Zico, sintió una profunda sensación de confianza. Gracias, Charmander, dijo Himeko con sinceridad. Dijo Himeko con sinceridad. Tengo un nombre. Soy Hirata Zico, la corrigió. Luego continuó exponiendo sus condiciones. Tengo 3 condiciones. Si puedes aceptarlas, aceptaré tu propuesta. Primero, no puedes obligarme a luchar.
Si llega a haber un combate, yo dirigiré mis propias batallas. Tu opinión será solo una referencia. Segundo, tengo mis propios métodos de entrenamiento. No se te permite interferir ni detenerme. Tercero, nuestra relación es una asociación entre iguales. Tú no eres mi dueña y yo no soy tu mascota. Ah, y una cosa más, añadió. La comida y los recursos tienen que estar garantizados. Quiero hacerme más fuerte rápidamente. Capítulo 9. Himeko se quedó atónita por un momento. Para ser sincera, no esperaba que Zico tuviera un nombre propio. Aún más inesperado fue que expusiera una serie de condiciones tan específicas. Se sentía como si el Zico que estaba dentro del huevo Pokémon en ese momento no fuera un Pokémon en absoluto, sino un ser vivo con pensamientos similares a los de un humano. 1. Esa sensación le pareció bastante extraña a Himeko. Bajó ligeramente la cabeza y comenzó a pensar seriamente en las condiciones de Zico. La segunda y la tercera condición no representaban ningún problema para Himeko. Estaba convencida de que Zico poseía un rastro de linaje legendario. Como hijo de un Pokémon legendario, tener su propia forma de entrenar era perfectamente normal, ¿no? En cuanto a tratar a Zico como un compañero en lugar de una herramienta, eso era aún más sencillo. A lo largo de toda su carrera como entrenadora, ese principio siempre se había mantenido de principio a fin. La dificultad residía en la primera condición, la cual dejó a Himeko un poco preocupada. Analizándola más a fondo, la primera condición de Zico significaba que no obedecería las órdenes de un entrenador y actuaría por su cuenta durante los combates. Eso era un dolor de cabeza para cualquier entrenador. ¿Cómo podía un Pokémon que no seguía órdenes convertirse en una fuerza realmente confiable en batalla? Sin embargo, cuando cambió su forma de pensar, Himeko encontró rápidamente una solución. ¿Quién era ella? La prodigio más brillante del mundo de los entrenadores. Una superentrenadora en la cima del nivel campeón. Cuando se trataba de experiencia en combate y habilidad para dar órdenes, Himeko tenía la absoluta confianza de poder dejar muy atrás a Zico. Zico seguía siendo un Pokémon que ni siquiera había salido del cascarón. ¿Qué experiencia de combate podría tener? Si realmente luchaban, como mucho solo podría confiar en su instinto. Después de unas cuantas batallas, una vez hubiera sufrido suficientes derrotas, sin duda cedería y aceptaría de buena gana luchar bajo sus órdenes. ¿No resolvería eso todos los problemas? Al pensar en ello, Himeko se sintió aliviada al instante. Estas condiciones no son ningún problema. Himeko asintió con fuerza, aceptándolas con total sinceridad. Pero aún hay una cosa más que quiero decir. Dudó un momento antes de hablar por fin. Esta vez renací para cambiar el resultado de aquella batalla que sacudirá el mundo dentro de 20 años y alterar el destino de la humanidad. Si te conviertes en mi compañero, los oponentes a los que te enfrentarás en el futuro no serán simples Pokémon, sino Pokémon legendarios. ¿Aún así estás dispuesto?, preguntó Himeko. En ese momento, realmente había colocado a Zico en la posición de su compañero. Por eso le habló de sus planes y de las cosas que afrontarían en el futuro, buscando su opinión. Por el lado de Zico, al escuchar esa pregunta, también cayó en una profunda reflexión. 20 años eran más que suficientes para que creciera hasta alcanzar el nivel de un Pokémon legendario. Para entonces, debería tener el poder suficiente para enfrentarse a los Pokémon legendarios de este mundo. Acepto. Después de pensarlo un momento, Zico asintió en señal de acuerdo. El rostro de Himeko se llenó de sorpresa y alegría. Tenía el presentimiento de que Zico podría aceptar, pero no esperaba que lo hiciera tan rápido. Una cálida sensación brotó en lo más profundo de su corazón. De Zico percibía un calor sincero que hacía mucho tiempo no sentía. De verdad. Eso es maravilloso. Una radiante sonrisa floreció en el rostro de Himeko. Las comisuras de sus labios y de sus ojos se curvaron hacia arriba, y aquella expresión alegre y luminosa bastaba para alegrar el ánimo de cualquiera que la viera. Entonces, desde hoy, somos compañeros el uno del otro. Mi nombre es Isoe Himeko. Por favor, cuida de mí de ahora en adelante. Después de presentarse, Himeko tomó el huevo Pokémon entre sus brazos y lo abrazó con fuerza. El tenue y fresco aroma del cuerpo de la joven llegó hasta la nariz de Zico, haciéndolo sentir aún más seguro de que había tomado la decisión correcta. Din. Misión especial completada. Distribuyendo recompensas. Felicidades al anfitrión. Obtenido. Exp más 200. Puntos base sin asignar por 10. Movimiento. Garra dragón. Nueva habilidad. Garra dura. La voz electrónica mecánica resonó,
y Zico se llenó de alegría al instante. Tal como esperaba, las recompensas de esta misión especial eran bastante generosas y superaban por completo sus expectativas. Los 200 puntos de Expo aumentaron directamente su nivel en 2, del NV5 al NV7. En cuanto a esos puntos base sin asignar, considerando su movimiento y habilidad recién obtenidos, Zico decidió invertir los 10 puntos en ataque físico. Después de distribuir los puntos, comenzó a revisar su panel de estado actualizado. Especie: Charmander. Tipo: Fuego. Habilidades: Mar Llamas. Cuando los PS son bajos, aumenta el poder de los movimientos de tipo Fuego. Espejo mágico o mejorado. Ignora los movimientos del oponente que alteran estadísticas usados sobre este Pokémon y refleja sus efectos de vuelta al rival. Además de impedir que máquinas y habilidades especiales investiguen la información de las estadísticas de este Pokémon. Garra dura: aumenta el poder de los movimientos de contacto. Nivel: Novato de rango alto, NV7, 0/100 exp. Estado: bueno, esperando la eclosión. Potencial: cuasi nivel alto mando, aproximadamente NV50-60. Estadísticas base: PS 39, 39, ataque 62, 52, defensa 43, 43, AD. ESP: 80, 60, Def. ESP: 50, 50, velocidad 65, 65, total 339, 309. Nota: los segundos valores corresponden a las 6 estadísticas base estándar de un Charmander común. Movimientos: arañazo, gruñido, lanzallamas, garra dragón. Descripción: un Charmander extremadamente talentoso que ha comenzado a mostrar rastros de un aura de tipo dragón. Su verdadero potencial es difícil de medir. Los factores evolutivos dentro de su cuerpo están en completo desorden. Espera con ansias su futuro. Al observar los datos de su panel, Zico quedó muy satisfecho. Al mismo tiempo, bajo las miradas llenas de envidia de todos los presentes, Himeko abrazó con fuerza al huevo Pokémon, con una brillante sonrisa en el rostro, y abandonó tranquilamente el centro de crianza Pokémon. Después de salir por la puerta, redujo el paso. Mirando el huevo Pokémon entre sus brazos, dudó un momento antes de no poder contener más la pregunta que más le importaba. Zico, ¿tienes algún tipo de linaje legendario? Preguntó Himeko con una expresión llena de expectación. A esas alturas estaba convencida de que al menos uno de los padres de Zico debía ser, como mínimo, un legendario de segundo nivel. De lo contrario, ¿cómo podrían haber tenido un Charmander tan especial como Zico? Sin embargo, la respuesta de Zico tomó completamente por sorpresa a Himeko. Linaje legendario. No tengo nada de eso. Soy un Charmander de pura sangre. Zico negó con la cabeza. Al escuchar eso, Himeko mostró claramente un poco de decepción. Pero rápidamente ocultó ese pequeño rastro de emoción. Por desgracia para ella, Zico lo notó todo. Sonrió levemente y añadió una frase más. En cuanto al linaje legendario, ese tipo de cosas no me impresionan. Mi límite de crecimiento es más alto que el de un Pokémon legendario. El hogar de Iso Himeko estaba en el distrito de Villas al sur de la ciudad Wintergreen. Vivía sola. Sus padres habían fallecido cuando ella era muy pequeña. Ambos le habían dejado una enorme herencia, lo suficiente para vivir cómodamente el resto de su vida. Empujando la puerta principal y entrando, Himeko echó un vistazo al mobiliario y la decoración de la casa. Su expresión se volvió ligeramente ausente, y su corazón se llenó de una oleada de suspiros y emoción. Justo entonces, el huevo Pokémon que sostenía en sus brazos se agitó. Se balanceó un par de veces, claramente inquieto. Himeko lo notó de inmediato. Era la señal de que el Pokémon estaba a punto de eclosionar. Dentro del huevo Pokémon, Zico podía sentir cómo la energía de tipo fuego de su cuerpo comenzaba a agitarse. En la cáscara del huevo, cubierta de patrones semejantes a nubes de fuego, apareció de repente una grieta. Crack, crack. Justo después, una serie de nítidos sonidos de ruptura resonó. La superficie de la cáscara pronto quedó cubierta por incontables fisuras que se extendían por todo el huevo. Mirando el huevo Pokémon en sus manos, los ojos de Himeko estaban repletos de sorpresa y expectación. Crack. Otro suave sonido. Los fragmentos rotos de la cáscara fueron cayendo al suelo uno tras otro.
Zico se sacudió los pedazos que seguían adheridos a su cuerpo. Cuando levantó la cabeza, vio los grandes ojos cristalinos de Himeko fijos intensamente en él. En aquella mirada, Zico pudo leer emoción, asombro, alegría y alivio. Y también, un leve rastro de tierno afecto. Antes de que pudiera asegurarse, Himeko estrechó los brazos y lo atrajo hacia un fuerte abrazo. Esto es maravilloso, esto es realmente maravilloso, murmuró Himeko. En ese momento, Zico, repentinamente envuelto en su abrazo, solo sentía algo suave rodeándole por completo la cabeza. Demasiado grande. No puedo respirar. Zico tuvo que admitir que, después de todo, estar afuera era mucho más cómodo que quedarse atrapado dentro de un nuevo Pokémon. Tras un minuto entero abrazándolo, Himeko finalmente, aunque de mala gana, lo soltó. Zico aprovechó la oportunidad para dar varias grandes bocanadas de aire, aliviando la presión asfixiante en su pecho. Himeko se puso en cuclillas, mirando a Zico frente a ella. Sus brillantes y claros ojos recorrieron su cuerpo de arriba abajo, examinándolo. Sus 4 extremidades eran fuertes, con los contornos de sus músculos claramente visibles. Eso significaba que había nacido con una fuerza y velocidad excelentes. El color de su piel era más intenso que el de un Charmander común. Eso demostraba que, en cuanto a percibir y controlar el fuego, superaba con creces a un Charmander normal. La llama que ardía en la punta de su cola también era extremadamente vigorosa. Comparada con la pequeña llama de un Charmander típico, era prácticamente una bola de fuego a punto de explotar. Eso significaba que la vitalidad de Zico y las reservas de energía de tipo fuego de su cuerpo eran extraordinariamente abundantes. En resumen, el Zico que tenía delante era un Charmander de una calidad excepcional, tan perfecto que no podía ser más perfecto. Era prácticamente el dragón soñado por cualquier entrenador, incluso para alguien tan experimentada como Himeko. Entre todos los entrenadores de nivel campeón y de nivel élite que había conocido en su vida anterior, ni uno solo de ellos había tenido un Charmander tan sobresaliente como este. Tras recuperar por fin el aliento, Zico se dio cuenta de la mirada de Himeko mientras ella seguía agachada frente a él. De repente, tuvo la tímida sensación de incomodidad, de una belleza observada descaradamente por un hombre. No pudo evitar que su rostro se calentara. Se dio la vuelta y tosió levemente. ¿Qué tanto estás mirando? La pequeña voz regañona de Zico resonó en la mente de Himeko. Esto es maravilloso, esto es realmente maravilloso. Himeko apoyó la barbilla sobre una mano, con los ojos medio cerrados, y el rostro iluminado por una sonrisa deslumbrante. Cuando sonreía, era como si toda la casa se llenara de una atmósfera cálida y apacible. Y eso era exactamente lo que sentía. A sus ojos, un Pokémon nacido tan perfecto como Zico era incluso más atractivo y encantador que esos chicos guapos de rostro bonito. El rostro de Zico se puso todavía más rojo ante aquellas palabras tan directas y desinhibidas. Por suerte, era un Charmander. Con su rostro de un naranja intenso, era difícil notar cuando se sonrojaba. De lo contrario, conociendo la personalidad de Himeko, seguramente ya estaría burlándose de él otra vez. Voy a salir a comprar algunos ingredientes y volveré para cocinarte algo. Descansa bien por ahora. Mañana te llevaré al bosque Wintergreen, a las afueras de la ciudad, para hacer entrenamiento de campo. Dentro de 2 meses tenemos que presentar el examen de entrenador de nivel inicial de la academia, y también está el torneo Pokémon. Esforcémonos juntos. Himeko se puso de pie. Le revolvió suavemente la cabeza a Zico y sonrió levemente. Le entregó una hoja de aviso, luego abrió la puerta y salió. Zico giró la hoja de aviso entre sus manos hasta colocarla correctamente frente a él. Al leer la información escrita en ella, por fin comprendió a qué se refería Himeko con el examen de entrenador y el torneo Pokémon. El llamado examen de entrenador era una prueba que debían afrontar los graduados de la academia que ya habían recibido a su Pokémon inicial, en el plazo de 2 meses. Si el Pokémon que tenían en sus manos no alcanzaba al menos el estándar mínimo de nivel inicial, entonces perderían la oportunidad de ir a las principales ciudades bases centrales de la Gran Alianza Axia para asistir a universidades Pokémon y continuar sus estudios.
1. Sin el apoyo y los recursos de una universidad Pokémon, les sería muy difícil conseguir nuevas oportunidades. Las opciones que les quedarían serían convertirse en guardaespaldas al servicio de alguna de las grandes familias, o unirse al ejército o a las fuerzas de defensa de la ciudad, manteniendo el orden público, eliminando amenazas en las afueras de la ciudad. Por supuesto, sin importar cuál de los dos caminos eligieran. Eso significaba, básicamente, que su camino como entrenador habría llegado a su fin. Entre los jóvenes elegidos para recibir un Pokémon inicial, solo 1 de cada 100 lo lograba. Y la tasa de eliminación del examen de entrenador de nivel inicial llegaba hasta el 90%. No era una exageración decir que simplemente aprobar ese examen bastaba para que alguien fuera considerado un entrenador genio. En cuanto al torneo Pokémon, era una oportunidad para que esos entrenadores genio que habían aprobado el examen de entrenador de nivel inicial demostraran su talento. Cuanto más alto quedaran en el torneo, más atención recibirían de las universidades Pokémon y, una vez matriculados, más recursos y entrenamiento especializado obtendrían. Y mayores serían los logros que probablemente alcanzarían en el futuro. No solo eso, sino que los premios para el ganador del torneo Pokémon de cada año también eran extremadamente tentadores. Además de poderosos movimientos ocultos, raramente enseñados y jamás transmitidos a extraños. También había raras piedras evolutivas, gemas potenciadoras de tipo que aumentaban el poder de los movimientos y mucho más. Cualquiera de esos premios, por sí solo, valía varios millones. Con razón Himeko quería participar en el torneo Pokémon. Zico murmuró para sí. Aquellas recompensas eran realmente tentadoras. Pero, al ritmo al que estaba subiendo de nivel ahora, aunque simplemente se la pasara holgazaneando todos los días y completando las tareas diarias de su sistema de holgazanería, alcanzar el nivel inicial en 2 meses no sería ningún problema. Y en cuanto a conseguir uno de los primeros puestos en el torneo Pokémon, olvídalo. Simplemente iría paso a paso. Zico no se molestó en romperse la cabeza con algo tan problemático. Echó un vistazo a su lista de misiones. Aún le quedaban 2 misiones diarias sin completar ese día, echarse una siesta al mediodía y comer hasta quedar completamente lleno. Después de comprobarlo, Zico se estiró perezosamente. Luego se dejó caer directamente sobre el suelo, con el cuerpo y las extremidades completamente extendidos. Y se quedó dormido. Bueno, así termina el capítulo de hoy. Espero les haya gustado. Ya saben, suscríbanse y denle like.